bienvenidos, estimados usuarios, a Tránsito Saludable. Arturo Maceda lo acompaña en esta ocasión y esta mañana vamos a conversar con Jimmy Lisa González. Él es psicólogo, pero además es el coordinador de la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Mental y Cultura de Paz de la Dirección Regional de Salud del Callao. Vamos a hablar básicamente y analizar el panorama pues a nivel de la conducta y qué cosas se puede hacer con respecto a los usuarios de transporte público, ¿no? Los ciudadanos chalacos o los chalacos, básicamente muchos trabajan fuera del distrito y entonces tomamos un transporte público, en su mayoría, porque pocos tienen auto, y van a otro distrito, ¿no? A larga distancia, y bueno, allí se te va pues de 2 a 3 o hasta 4 horas diarias, ¿no? Y que es lo que comúnmente se te van 4 horas de la vida diarias, máximo, dicen. Entonces, ¿cómo manejar esa situación? ¿No? ¿Y cuál es el perfil del usuario que sale en las mañanas de su casa, aborda un transporte público y se ve pues invadido por todo ese entorno? ¿Y cómo reacciona emocionalmente frente a ese entorno? Buenos días, Jimmy. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuál es el panorama en ese escenario? O sea, es complicado. Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle por la invitación. Reciban el saludo cordial del director general de la DIRASA Callao. Y bueno, si bien es cierto, hay muchas variables que podrían estar interviniendo en la respuesta emocional de la persona. Y eso también considerando la condición en que se encuentra. No es lo mismo, de cierta forma, la reacción de una persona que se está dirigiendo al trabajo que la de un joven que se está dirigiendo a su centro de estudios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el estudiante en muchas ocasiones suele aprovechar el tiempo del viaje para capaz leer un poco o prepararse antes de la clase que va a tomar. Pero en el caso de las personas que están laborando, también va a depender mucho de la actividad que realiza. Otra variable, por ejemplo, es si el carro está lleno, que generalmente está. Sí. Si está con la hora, por ejemplo, también, ¿no? Si es que capaz tiene, una vez llegando al trabajo, una actividad que demande mucha presión. Entonces, todo eso son muchas variables que afectan en las personas. Generalmente, la respuesta emocional que es más frecuente es lo que conocemos como el estrés, ¿verdad? El estrés generalmente son respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas. Cognitivas hacemos referencia a lo que son pensamientos, por ejemplo. Uno está en el carro y pensando, ya voy a llegar tarde, o sabes qué, ya me van a descontar, o probablemente no me van a encontrar cuando pasen lista, no lo sé. Ese pensamiento genera una respuesta fisiológica o conductual. Por ejemplo, la ansiedad o el aceleramiento cardíaco, por ejemplo, la sudoración de manos, el hecho de que esté rígido, esté tensionado, esas son respuestas fisiológicas y conductuales. Por ejemplo, algunas personas pueden experimentar incluso hasta ataques de pánico en lugares cerrados y terminan bajándose del carro, ¿verdad? O simplemente pues pueden entrar también en una etapa de tristeza por el hecho de que las consecuencias que van a recibir. Esas son de cierta manera las consecuencias negativas. Tenemos que también hacer referencia de que hay personas que experimentan lo que se conoce como el distrés y el euestrés. El distrés generalmente es una respuesta emocional de estrés, pero de forma negativa, el cual hace que la persona termine abandonándose, dejándose, experimenta sensaciones como por ejemplo morderse las uñas, se le cae el cabello, entra en un estado de depresión que simplemente ya no quiere volver al trabajo o simplemente genera un distanciamiento, así en este caso lo que es el transporte urbano, ¿verdad? Claro. Sin embargo, las personas que experimentan euestrés es aquella estrés también, pero te motiva a que logres tus metas, a que logres tus objetivos, hace que de cierta manera te impulsen. Necesitas estar presionado para poder tener resultados a corto plazo. Una motivación, por decirlo así. O sea, voy trazándome metas a corto plazo por el euestrés que tengo, hace que de cierta manera siga logrando mis objetivos. Es como una motivación permanente la que uno puede tener. Eso a nivel individual, claro. Pero también cuando estamos en el transporte o en el bus, en este caso, o en la combi, también se suma otra variable como por ejemplo el trato del cobrador, por ejemplo, ¿no? Hay muy pocos casos en donde el cobrador es muy respetuoso, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? El pasaje. Bueno, como hay personas que de cierta manera pueden emitir algunas frases que hacen que uno, en vez de sentirse motivado,
se incomode, ¿no? Por ejemplo, a la persona que paga universitario, por ejemplo, le ponen a seudónimo uno medio, cartón, creo, la cosa que esas etiquetas hace que uno se sienta también desmotivado. Cuando te estigmatizan. Exacto, ¿no? O por ejemplo, algunos transportes donde no quieren subir pasajeros que son universitarios por el hecho de que no pagan Ni escolares. ni escolares también, lo cual es una consecuencia muy grave, ¿no? Eso hace que la persona también entre en un estado de incomodidad, capaz de frustración, y muchas veces puede que esa respuesta genere consecuencias, ¿verdad? Puede hacer que llegue al trabajo de mal ánimo o a su centro de estudios totalmente incómodo, ¿no? Sin embargo, es recomendable que estas personas que tienen ese tipo de respuestas, primero se traten de hacer un autoanálisis, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, o de acuerdo a la gravedad también, que lleven consultas psicológicas. Ahora ir al psicólogo no es una situación de que estoy mal o estoy enfermo. Generalmente las actividades que se realizan en salud mental o que hace un psicólogo hace referencia a lo que es una consejería, orientación, terapia psicológica. Tenemos que quitarnos ese estigma de que ir al psicólogo es porque uno generalmente no está de acuerdo o presenta problemas psiquiátricos, no es así. O está loco, como dicen. O está loco, como dicen, ¿no? Pero justamente de eso se encarga la salud mental, de promover hábitos y estilos de vida saludable, el cual hace que uno lleve una vida más tranquila, más adecuada, fuera de estrés, fuera de depresión, fuera de ansiedad, fuera de angustia, fuera de frustraciones, ¿no? Y justamente es eso lo que nosotros en Direza Callao es lo que promovemos. Le comento un poco de que a nivel de Direza Callao hemos implementado 3 centros de salud mental comunitario. Se ubican uno está en el distrito de Ventanilla, otro está en La Perla y otro está en Acapulco, en Sarita Colonia. Justamente, puede ayudar para la gente, a los usuarios. Y le comento un poco que los centros de salud mental comunitario cuentan con 21 profesionales capacitados. Dentro de ellos están los psicólogos, los psiquiatras, las enfermeras, trabajadora social, terapeuta de lenguaje, terapeuta ocupacional, personal administrativo. Todo ese personal está netamente capacitado para hacer una adecuada intervención en el tema de salud mental. Que salud mental o asistir al psicólogo no sea una visita de porque estoy mal o porque no puedo controlar mis emociones. También hace la referencia a lo que es promover hábitos de vida saludables, y esto a la par con el área de promoción de la salud, que justamente se encarga de difundir actividades con intención de prevenir enfermedades o promover estilos de vida que sean adecuados, el cual fortalezcan el desarrollo a nivel mental, emocional o conductual. Claro, y esto es importante en el usuario, ¿no? Porque como tú señalabas, el cobrador, ¿no? O sea, para el usuario que utiliza, bueno, el transporte público, la primera línea de contacto es el cobrador. Correcto. Y entonces a veces tú puedes subir al bus, ¿no? Dirigiéndote a tu centro de estudios o a tu centro de trabajo de buen ánimo, ¿no? Pero cómo te trate, va a generar tu reacción. Y eso no es porque es una reacción, o sea, la reacción sí es de momento, pero también esa reacción, cómo reacciones, viene por la suma de qué es lo que la carga que tengas dentro emocionalmente, ¿no? Es como que a veces puedes subir y puedes ser estudiante y va a pasar el cobrador y grita primero, ¿no? Como que se asegura en su lenguaje de ellos, no hay medio. Entonces ya eso es el detonante de cuando haya el contacto cobrador-usuario, va a haber un choque. Ahí va a haber un choque. Porque el otro va a defender con su credencial su derecho. Claro. Y el otro va a defender pues su defensa económica, ¿no? De que no quiere perder dinero cobrando medio pasaje. Ahí hay una guerra que se desata. Y bueno, y cada uno viene con una carga ya previa, ¿no? Si bien la reacción, como digo, es de momento, pero ya vienen con un cúmulo, ¿no? Que ha ido sumando, y en ese momento pues estalla en ese contacto. Justamente yo creo que lo que sería recomendable es cambiar esa forma de reaccionar de los cobradores y de los choferes incluso, promoviendo capaz sesiones educativas a las empresas de transportes. Por ejemplo, la reacción de una persona también va a depender del manejo de lo que conocemos habilidades blandas.
Dentro de las habilidades blandas está lo que es la asertividad, ¿no? El hecho de poder expresar lo que uno piensa, lo que uno siente de una forma adecuada, sin ofender a la otra persona. Claro. Tiene que ver con lo que es la toma de decisiones, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es la resolución de conflictos. Entonces, sería importante, y incluso en Direza Callao, en lo que es el área de salud mental, se realizan capacitaciones, en este caso a instituciones educativas, a las universidades, e incluso estamos trabajando con muchos agentes comunitarios, que de cierta forma los capacitamos en el tema de habilidades blandas, y sería interesante también empezar a intervenir a las empresas de transporte, ¿no? Claro, para de cierta manera entrenar al personal, tanto choferes, cobradores, personal administrativo, en la importancia del manejo de las habilidades blandas para que no generen consecuencias al momento de que se cobre el pasaje, ¿verdad? Claro. Porque son Por un lado, situaciones de choque. eso por un lado de fortalecer, pero también tiene que ver mucho con el estilo de crianza que ha tenido la persona, ¿verdad? Yo puedo haber tenido una persona o un cobrador que capaz puede ser muy hostil al momento de enviarme el pasaje, pero también va a depender de la forma como uno ha sido criado, el hecho de que le quede bien claro sus principios, sus normas, ¿no? El hecho de que tiene que ver el respeto hacia la otra persona. El cobrador puede haber tenido un mal día, capaz, no sé, no le conviene que yo tome el bus, pero va a depender de mí, la forma como me dirijo hacia esta persona para hacerla entender, ¿no? Si yo reacciono de forma violenta o agresiva, lo único que voy a hacer es generar más hostilidad en el ambiente. Claro. Y eso hace que pues se genere conflicto dentro del bus, tanto así de que uno o terminan bajándolo. Claro, y eso a veces también eso se masifica o se esparce, ¿no? Porque si hay un choque entre el universitario, digamos, y el cobrador, otros pasajeros también salen en defensa y ya se arma pues una pelea, una disputa, un enfrentamiento dentro del bus, como cuando ocurre cuando subes a estas Custer, ¿no? Combis, y ya pues está lleno, pero quieren seguir metiendo pasajeros, y los pasajeros pues ya pues se molestan y comienzan pues a gritar, ¿no? Es su reacción de furia porque ya no entra más gente, pero quieren seguir metiendo más pasajeros. Entonces hay una guerra ahí donde pues no pueden controlar su conducta o cómo van a reaccionar. Es por eso la importancia de que uno reciba orientaciones y consejerías en el trato hacia la persona. Es cierto lo que usted dice, ¿no? Tanto el cobrador como el chofer capaz ven el beneficio a nivel personal o a nivel de la empresa. No me interesa si el carro está lleno, pero mientras más pasajeros suban, para mí es mucho mejor. Pero no se dan cuenta de que esto trae consecuencias. Por ejemplo, puede ser maltrato hasta el mismo chofer. Y ya ha pasado, ¿no? De que insultan al chofer, agreden al chofer, y como usted dice, las demás personas se suman a esta agresión y al final generan consecuencias negativas, muy horribles, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de que tanto las empresas de transportes estén sensibilizados en el trato hacia las demás personas para que no ocurran ese tipo de eventos, ya que generalmente es lo que vivimos día a día. Día a día, claro. Entonces, y ocurre hasta con la autoridad, porque cuando un inspector de transporte o un policía de tránsito detiene una unidad, ¿no? Como que la gente ya lo tiene, ¿no? En un chique en la mente, no, que reacciona, ay, ya vienen como a molestar. Y se unen a la molestia que de por sí le genera al conductor, no, ya estamos apurados, le gritan al inspector o al policía, cuando lo que está haciendo es cumplir su función. Correcto. Y está haciendo una labor preventiva, porque tú no sabes quién te está llevando, quién está al volante, quién está siendo responsable de tu vida como usuario cuando te estás desplazando en esa unidad. Correcto. Sí, por eso, como vuelvo a repetir, es muy importante de que las empresas de transportes inviertan más en el tema de salud mental, promover estilos de vida saludables, conductas que de cierta forma fomenten la armonía, el manejo de las relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, por ejemplo. Entonces, eso es lo que de cierta manera tenemos que más reforzar en las personas y en este caso en las empresas de transporte, ¿no? Mucho se habla de que por el hecho de que uno está pagando su pasaje, ya como que
Te da cierto derecho. Exacto, ¿no? Pero también tenemos que ser consecuentes, ¿no? O sea, nosotros también como usuarios con un poco de dinero queremos llegar a unas 10 o 11 cuadras, y es por eso que también se genera un problema de dificultad con el cobrador, ¿no? Pero también va a depender la comunicación no verbal, la forma como lo haces, los gestos que uno realiza, ¿verdad? No es lo mismo decir, ¿sabes qué? Mira, no me alcanza, llévame. Yo creo que el chofer y el cobrador pueden entenderlo. Claro. Pero si utilizamos el término de yo todos los días viajo, que es hasta aquí nomás. Yo pago eso también, siempre. O yo pago eso siempre. Ahora, también las empresas de transporte manejan una tarifa, que de cierta manera también es bueno respetarlo, ¿no? Claro. Uno no puede imponer una tarifa, pero también es la forma como uno lo dice. Claro. La comunicación no verbal, los gestos, la postura, incluso los músculos del rostro, claro, hacen también a una persona, o le pago o no le pago, o le cobro o no le cobro. Entonces, sí, eso también influye dentro de lo que es la cultura, en este caso en el de transporte, ¿no? Entonces, creo que eso también tendríamos que reforzar. Y eso lo podemos manejar, como le digo, asistiendo a una consulta psicológica, donde nos pueden brindar algunas pautas. Que se quite ese estigma de que pues, asistir al psicólogo es para personas que presentan problemas psiquiátricos, ¿no? O enfermedades mentales. Lo conocemos más que todo como problemas psicosociales. Cuando una persona tiene un estado de ansiedad o un estado de depresión o de estrés o de pánico, generalmente se conoce como un problema psicosocial. Y el manejo de estos problemas es una variedad de intervenciones. Como mencionábamos en un momento, existen varias formas de hacer psicoterapia. La que generalmente se está utilizando es la terapia cognitivo-conductual. Hace referencia a que para que se puedan modificar conductas, se tiene que modificar la forma como uno piensa. Recordemos de que los eventos suceden día a día, pero lo que va a cambiar es la forma como uno lo interpreta. Si yo lo interpreto de forma positiva o no alarmante, mi conducta va a ser favorable. Pero si me empiezo a tener pensamientos distorsionados o empiezo a tener pensamientos negativos, mi conducta va a ser de forma negativa. Entonces es importante la detección de pensamientos distorsionados también, proponer algunos alternativos positivos, y eso mejorar las actitudes de las personas, ¿no? Claro, es muy importante tú cómo veas el mundo. Exacto. ¿No? Porque el mundo es como es, pero ajá, cómo lo veas va a determinar pues tu día a día, ¿no? Y en ese día a día también está el tema, ¿no? Pues a todo lo que se somete uno como usuario cuando toma un bus y va a desplazarse durante un largo tramo, digamos, ¿no? Porque subes, estás de por sí ya presionado pues porque el bus está lleno, la distancia es larga, la música que ponga el conductor dentro del vehículo, dependiendo de su gusto y dependiendo de su edad, ¿no? Porque si es muy joven va a poner una música que, pues, si eres una persona mayor, no va acorde contigo, te va a incomodar, ¿no? Y pues la subida y bajada de vendedores, que es constante, o sea, es un submundo en el cual se ve inmiscuido el usuario cuando está dentro de una unidad de transporte, porque, o sea, encuentras otro tipo de cultura, ¿no? Otro tipo de sociedad la que se desarrolla dentro, ¿no? ¿Cómo sobrellevar eso? Es bien complejo. Es muy importante lo que usted ha mencionado, es cierto. Lo que se conoce como la combiteca, ¿no? Que son esas combis que a partir de las 6, 7 de la noche ponen su luz cortadora de colores, semáforo, no sé. Su música a todo volumen. Entonces, ellos piensan que puede ser de agrado para el público, ¿no? Pero lo que sucede es que capaz no nos atrevemos tampoco a decir de que no estamos conformes con la música que se está poniendo, o simplemente la luz que están presentando o poniendo no es tampoco de nuestro agrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Tendemos a guardar silencio, tomamos por una conducta pasiva, ¿no? Y esperamos hasta que lleguemos a nuestro destino y se acabó, y nos olvidamos de todo, ¿no? Pero eso también se puede modificar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Utilizando la comunicación asertiva. Yo creo, y ya ha pasado muchas oportunidades, porque también soy usuario de transporte público, capaz en algún momento subía a una combi y la música estaba muy alta, entonces con mucho respeto le pedí al chofer de que baje el volumen y lo hizo. ¿Por qué lo hizo?
por la forma como yo me pude conducir ante él. Claro. Pero si estoy, oye, baja tu música, o mira que esto, que lo otro, entonces... Si vas a la defensiva... Exacto, si voy a la defensiva no me va a hacer caso. Y al contrario, puede hasta que le suba más volumen. Entonces, todo va a depender mucho del trato que le demos. Creo que el respeto es mutuo, tiene que ser mutuo, pero siempre sensibilizando las consecuencias de una conducta hostil. Yo me genero incomodidades, el chofer se genera incomodidades e incluso se terminan agrediéndose físicamente. Sí, porque se golpean. Sí. Exacto, y eso pasa porque no hay un adecuado manejo de las emociones. Ahora, hay que hacer un deslinde entre lo que es una emoción y un sentimiento. Una emoción es un estado afectivo que llega al pico más alto, ¿no? Claro. Por ejemplo, puede estar gobernado por la felicidad, puede estar gobernado por la tristeza, el cual hace que en muchas ocasiones tomemos decisiones de manera inadecuada incluso, ¿no? Estoy feliz, entonces empiezo a prometer cosas. Pero luego cuando va pasando el tiempo me doy cuenta, no debí tomar esa decisión. Claro. Te arrepientes. Exacto. El arrepentimiento te duele más todavía. Por eso es de que uno cuando está muy emocionado no debe ni prometer cosas, ni mucho menos tomar decisiones que en el momento o después pueda arrepentirse. Claro. Y un sentimiento también es una respuesta afectiva, pero ya más duradera, más permanente. Por ejemplo, lo que podemos sentir por un familiar, ¿no? Al que queremos mucho, ¿no? Por nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano. Eso es un sentimiento que no se va, es duradero. Se presenta cada vez que uno puede tener contacto con este pariente, pero así no esté igualito, esa sensación queda. Entonces, hay emociones positivas y hay emociones negativas. Emociones positivas, la alegría, la felicidad, ¿no? Emociones negativas, la ira, la rabia, la cólera, hace que a veces nos ofusquemos y tomemos decisiones de las cuales después nos estamos arrepintiendo, ¿no? Entonces, muy importante lo que nos comenta Jimmy Lisa González, psicólogo, coordinador de la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Mental y Cultura de Paz de la Direza Callao. Nosotros vamos a retornar con él tras la pausa aquí en su programa Tránsito Saludable. Regresamos en su programa Tránsito Saludable en esta oportunidad y para los usuarios que recién se conectan con nosotros estamos con Jimmy Lisa González, que es psicólogo y coordinador de la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Mental y Cultura de Paz de la Dirección Regional de Salud del Callao, con quien estamos conversando el tema y viendo la óptica de lo que vive el usuario al interior de una unidad de transporte público y cómo eso va mermando nuestra salud mental, ¿no? Porque uno ingresa, pues, sube a una unidad de transporte y entra a un mundo tan complejo que afecta nuestras emociones y nuestras reacciones, ¿no? Nuestra conducta por el contacto que tenemos, por los vendedores que suben, por el choque con el cobrador o con el conductor, y estamos sometidos a ese día a día. Y como comúnmente se dice, ¿no? ¿Cuántas horas de tu vida vas perdiendo en un transporte, ¿no? O sea, si digamos, en un día, en ir y venir, un chalaco que trabaja en otro distrito, sale, se demora, digamos, exagerando 4 horas diarias en ida y vuelta. Hablamos lunes a viernes, hablamos de 20 horas a la semana, ¿no? Y hablamos pues casi 80 al mes. ¿Cuántas horas se te van en un año? Y estás en un transporte público y también ha cambiado, ¿no? Ahora uno lo ve distinto. Yo soy una persona mayor de 40, también asumo que no es tan joven. Antes uno creo que en el transporte público subía y disfrutaba del panorama, ¿no? Iba viendo el camino como para distraerse, ¿no? O leyendo algo, ¿no? Hoy van y si en su mayoría todos son jóvenes los que van, parecen muñequitos, todos pegados al teléfono, ¿no? Parece una imagen estática, que no es movimiento porque todos están con el cuello encorvado, pegados al teléfono. O sea, es lo raro de ser usuario hoy por hoy. Sí, si bien es cierto, la tecnología nos puede traer muchos beneficios, pero también nos trae consecuencias, y eso es algo que capaz no vemos o no se ha considerado mucho, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las relaciones interpersonales poco a poco vayan disminuyendo. Como usted dice, el joven o el adulto, o incluso los niños, que he visto que hay niños que ya están manejando celulares,
que, hecho sea de paso, hago un paréntesis aquí, a nivel de salud mental se recomienda que una persona pueda tener acceso a un teléfono, a un aparato electrónico a partir de los 12 años, es lo recomendable, ¿no? Entonces, eso hace que uno de cierta manera ya pierda contacto con la otra persona. Como usted dice, antes capaz cuando uno viajaba en el bus podría estar disfrutando del panorama o incluso iniciar una plática con una persona, la persona del costado, ¿no? Hasta nos enamorábamos en el micro, ¿no? De cierta forma también, ¿no? de cierta forma también, pero ahora ya no, ahora uno está centrado en su tablet o en su smartphone con sus audífonos, entonces pierde totalmente contacto con la persona que está al costado. Y eso hace que muchas veces no nos demos cuenta de detalles y nos hace víctimas de robos, víctimas de hurtos, víctimas incluso hasta de acoso, ¿verdad? Y uno no se percibe, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque está concentrado solamente en lo que es en su móvil o en su aparato electrónico, ¿no? Y esto genera pues consecuencias también negativas, el cual hace que uno no esté alerta a lo que pueda suceder a su alrededor. Puede ocurrir algún tipo de accidente, puede ocurrir algún tipo de evento y uno pues con tal de estar aislado puede ser víctima de esto, ¿no? Pero ante esto también se generan actividades que hace que uno modifique ese tipo de actitudes. Por ejemplo, nosotros en la Direza Callao tenemos 45 centros de salud y, como vuelvo a repetir, 3 centros de salud mental comunitario. Cada establecimiento de salud trabaja o tiene un programa que se llama Etapa de Vida Adolescente. Son 5 etapas de vida, pero vamos a enfocarnos solamente en lo que es la etapa de vida adolescente, dirigiéndonos a ellos, ¿no? Este programa lo que busca es realizar actividades preventivo-promocionales a todo nivel, a nivel nutricional, a nivel de salud mental, a nivel médico, a nivel de salud ambiental. Y justamente lo que hace esta etapa de vida da mucha importancia a lo que son las sesiones psicoeducativas, por ejemplo. Claro. Intervienen no solamente a los colegios, sino también realizan talleres grupales con adolescentes y también con los padres de familia. ¿Por qué? Es importante que se fortalezca o se mejore la comunicación entre los padres de familia y los adolescentes. Adolescentes, tomando como referencia, según el Ministerio de Salud, desde los 12 hasta los 17 años, que es la etapa de vida adolescente. Es una etapa, si bien es cierto, un tanto crítica, por decirlo así, porque el adolescente empieza a querer tener cierta independencia, pero por ser menor de edad, los padres todavía no permiten que eso se pueda dar con justa razón, ¿no? Pero tampoco se trata de privarlos de libertad, sino se trata de que puedan empezar a tener contacto con ciertas actitudes o ciertas situaciones, pero tomando como base la experiencia de los padres de familia. La comunicación, los ejemplos, el modelo, hace que uno tenga una línea base para poder desenvolverse en ciertas actitudes. Y esto, enfocándonos a lo que estábamos hablando del manejo de aparatos electrónicos como el smartphone, que es lo más común, tiene que ver también con el hecho de que si en casa se ha fortalecido, ¿no?, la comunicación con ellos, por ejemplo, ¿no? Hacer referencia de que sí tiene derecho a tener su teléfono, pero también tomar medidas de prevención, como estar alerta de lo que sucede alrededor, por ejemplo. Nunca estar alerta porque están pegados al teléfono en el bus. E incluso vienen personas adultos mayores, suben al bus personas adultos mayores y el adolescente o el joven está sentado en el asiento que es reservado. Claro. Entonces ni se percata y entonces eso también genera una consecuencia, ¿no? El cual hace que pues sea capaz de forma no adecuada. El adulto mayor puede de cierta manera dirigirse hacia él o puede reaccionar y puede generar un conflicto en ese momento, ¿no? Entonces todo eso es importante reforzarlo desde casa también, por eso es la importancia de la comunicación con los padres. Y justamente en los centros de salud trabajamos también ese tipo de actividades, tanto con adolescentes como con los padres de familia o tutores también. E incluso también trabajamos con los mismos docentes, porque los adolescentes también pasan mucho tiempo en el colegio, el cual hace de que lo tomen como su segundo hogar, ¿verdad? Entonces, muy aparte que los docentes hacen una muy buena labor a nivel de educación, también es importante reforzar ese tipo de labor enfocado desde el punto de vista de salud. Y es ahí donde la Direza Callao interviene a nivel de todas sus estrategias para hacer actividades preventivo-promocionales, más que todo.
todo, ¿no? Claro, porque dentro de una unidad de transporte, el interior, me refiero básicamente, es debe ser, de alguna manera, un medio de socialización. Porque ahí te cruzas pues con todo tipo de personas, ¿no? Y antes ocurría eso, yo recuerdo más joven, ¿no? A veces hasta, como decíamos, te mencionabas, hasta te enamorabas, ¿no? Porque eres una chica simpática a tu lado y iniciabas con el respeto debido, Por obviamente, supuesto. una conversación, ¿no? Bueno, si tenías suerte, bien, si no, no. Pero, y también conversaciones entre personas, ¿no? Adultas, había pues, sería como un medio de comunicación, pero hoy por hoy nadie habla. Nadie se contacta con nadie, como que cada uno estuviera en un cubículo y nadie se conecta con nadie. No socializamos, ¿no? A menos que ocurra algo, pues, ¿no? Que nos haga enojar, ahí sí, cuando algo que nos molesta, ahí sí todos en conjunto, todos en común. Pero de ahí todo está como personalizado, nadie está con nadie. O simplemente suele también pasar eventos dentro del transporte público. Y a veces uno actúa solamente como veedor, ¿no? O sea, claro, ve y no interviene, no hace nada. Eso también es una actitud inadecuada, porque esta persona que actúa pasivamente puede también hacer una intervención siempre y cuando se realice de una manera adecuada o correcta. Otro punto que también iba a mencionar es de que para que uno reaccione de cierta forma, tiene que ver mucho también con el tema de la empatía, que no es lo mismo que la simpatía, ¿no? La empatía es, me pongo en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Trato de entender sus molestias, trato de entender el por qué reacciona de esta forma, y eso hace que yo tome ciertas actitudes para no caer en un ambiente hostil con una persona con quien podría estar discutiendo, por decirlo así. La simpatía es el hecho de que uno le pueda caer bien a otra persona, ¿no? Y me parece simpático, es buena gente, buena onda, chévere. Entonces, pero ahí sacamos otra cualidad o otra característica de la persona. Todos somos diferentes, distintos, no existimos personas iguales, ¿no? Por más de que hayamos nacido gemelos, igualito la forma de pensar es totalmente distinta. Y eso hace que desde nuestra infancia hasta nuestra adolescencia, las conductas o actitudes que nosotros realizamos no se conoce como personalidad, sino se conoce como carácter, ¿verdad? Y se habla que a partir ya de una mayoría de edad, 18 años o la juventud, ya podemos establecer ya más patrones relacionados a lo que es una personalidad. Y hay personas, y también recomiendo a todas las personas, que visiten a un psicólogo para que también puedan realizarse una evaluación de salud mental. Y netamente en el área de la personalidad. Porque muchas veces pensamos que el del error es de la otra persona. Pero ¿y nosotros? ¿Quiénes somos para decirnos si estamos reaccionando bien o no? Entonces, los profesionales de salud mental, en este caso los psicólogos, son los que podemos orientar primero, ¿no? Orientar, establecer un diagnóstico o un prediagnóstico y ver si podemos mejorar ciertas actitudes o no. Pero no solamente la idea está echarle la culpa al cobrador o al chofer. Capaz nosotros somos personas muy irritables o no toleramos, no tenemos mucha paciencia, el cual hace que reaccionemos de cierta forma, ¿no? Entonces, también sería bueno que hagamos una propia autoevaluación y ver qué es lo que podemos mejorar, ¿verdad? Claro, es que para las personas es fácil juzgar, pero no juzgarse. Correcto. Ahí hay un problema, ¿no? Las personas señalar es fácil, pero tú mismo ponte en ese mismo papel, en ese mismo rol, analízalo. Allí es más complejo y somos reacios a hacerlo. Sí. Como digo, justamente es porque capaz nos falta fortalecer más el término salud mental, ¿no? O asistir a un psicólogo. Creo que uno tiene que tomar conciencia de lo que hace y en la etapa en que está reflexionando, preguntarse si realmente es él quien está generando las dificultades o es la situación, o son las personas, o son las otras cosas que se puedan presentar en su vida, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que hacerse un autoanálisis, tiene que hacerse una autocrítica y tiene que aprender a aceptar las críticas constructivas, ¿verdad? Muchas veces cuando nos dicen nuestros errores,
La persona que pueda estar preparada o la que maneja sus emociones lo tomará como una forma de aprendizaje, ¿no? Ok, yo cometí este error, trataré de no hacerlo en una próxima oportunidad. Pero la persona que tiene un perfil inmaduro, irritable, egocéntrico, que de cierta manera no deja recibir consejos de nadie, puede que tome una conducta de resentimiento o simplemente ya no quiere hablar contigo. Ah, ya me dijiste que ya no eres parte de mi amistad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una toma de conciencia. Entonces, eso también es lo que uno tiene que aprender a autoevaluarse y de cierta forma aceptar los errores que pueda también estar presentando, ¿no? Claro, porque eso es muy importante lo que tú señalas. También otro tema que bien, bueno, es de interés para los usuarios, ¿no? Es el hecho de que algunas personas o un cierto grupo también viaja por catalogar de alguna manera, no sé, tú aclárame si es el término adecuado, como psicoseado dentro de la unidad de transporte, ¿no? Porque a veces está llena o está sentado y está sujeto a veces al acompañante que va al lado y que abre mucho las piernas y te incomoda a ti. O si el bus está lleno, ¿no? Y hay una persona que se pega mucho a tu hombro y tú estás sentado, ¿no? O otros se incomodan porque no llevan mochila, llevan bolso y te empujan con ello. Entonces se genera una cierta psicosis. ¿Es el término adecuado o no es el término adecuado? Ya, vamos a aclarar algunos puntos. El término psicosis, más que todo, es para ya diagnosticar a una persona que tiene sufrimiento psíquico, ¿no? Que escapa de la realidad, tiene sus alucinaciones, y bueno, eso es un tema más complejo, por decirlo así, ¿no? Coloquialmente queremos hacer referencia a que uno está psicoseado, por decirlo así, cuando una persona teme ser atacado por alguien o teme ser asaltado por alguien, ¿no? Entonces, pero más que todo la palabra psicoseado es una subpalabra que proviene de lo que es la palabra paranoia, ¿no? Todos hemos escuchado capaz la palabra paranoia, ¿no? La paranoia es cuando una persona tiene esa alucinación de que puede que lo estén mirando, pueden que lo estén persiguiendo, pueden que lo estén observando, ¿no? Entonces, la paranoia forma parte o es uno de los criterios de la psicosis. Eso es a nivel de salud mental para establecer un diagnóstico. Pero a nivel coloquial se ha utilizado esa palabra para hacer referencia de que uno está en alerta, ¿no? De lo que puede pasar, ¿no? Para que una persona pueda estar en alerta y presente esa incomodidad de que si alguien se le acerca o que si alguien abre las piernas, ¿no? O que empieza, pues no sé, se le roza, es porque ha tenido generalmente una experiencia previa. Lo que conocemos como capaz una conducta de estrés o estrés postraumático incluso, ¿no? Entonces, las personas que han sufrido asaltos en los buses, por ejemplo, si a uno le roban en el bus, estoy casi seguro que la próxima vez no va a viajar en ese bus. ¿Por qué? Porque ya le queda esa sensación, esa sensación de estrés agudo, el cual hace de que empiece a generalizar. Si me robaron, por ejemplo, en la línea 3, por ejemplo, de aquí en adelante ya no tomo la línea 3. O ya no se va a ubicar en esa altura de ese asiento donde si sabes que lo asaltaron en la última fila, ya no se va a sentar allí. Justamente en eso consiste el estrés agudo, donde uno empieza a generalizar, por ejemplo, la línea de transporte, el horario, la vestimenta que utilizó, capaz la música que en ese momento se cruzó, entonces empieza todo lo que es una generalización. La persona que experimenta un estrés agudo es comprensible que en los primeros días no quiera tener contacto con eso. Pero ¿de quién depende? De los familiares, de sus amistades, para que logre enfrentar ese temor y pueda retomar su vida de cierta forma. También llevar consulta psicológica para que podamos mejorar esos pensamientos distorsionados temporalmente que pueda presentar. Pero si una persona experimenta una situación muy desagradable, lo que va a hacer es bloquearlo y simplemente ese estrés ya no va a ser agudo, sino ya va a ser más crónico, para generalizar y puede terminar hasta deprimiéndose o simplemente generarse conducta de frustración. Es ahí donde ya viene lo que es una intervención más especializada, como lo que es un tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, claro, ¿no? Y si ya el grado de intervención, ya la consecuencia es muy negativa,
probablemente hasta un internamiento, ¿no? Claro. Pero todo se trata de manejar desde un primer momento con una consejería psicológica, lo cual se brinda en los establecimientos de primer nivel, que en este caso pues son los establecimientos de la Iglesia Callao, ¿no? Donde Claro. cada establecimiento de salud cuenta con un psicólogo entrenado y capacitado para realizar ese tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, sí hay personas que se sienten incomodidad porque no sabe quién le va a tocar al costado, ¿no? Claro. O si viaja parado también, no Claro. sabe ¿Quién le va a rozar? quién lo va a rozar, y eso es algo que de cierta forma no se puede prevenir. O sea, yo no sé si subiendo al carro, en este carro no me subo porque no me va a pasar eso, no, Claro. no podemos prevenirlo. Capaz podemos ver que si está lleno, podemos tomar otro, pero si uno toma el carro sabiendo que está lleno, es consciente de que probablemente le pueda suceder Puede eso. suceder por ello. Entonces, más ocurre eso conllevando al escenario de, pues, del acoso que las mujeres sufren, ¿no? correcto. ¿Y cómo es su reacción? Muchas reaccionan y se defienden y otras se paralizan. Y les queda ese estrés postraumático que tú nos hablas, nos comentas, ¿no? Y tienen temor a subir a ese transporte, o ya cuando suben a un transporte tratan de buscar uno donde, o sea, no lo toque nadie, ni un hombre esté cerca, ¿no? Hay cierta que va con la paranoia, ¿no? Justamente a nivel de Iglesia Callao estamos realizando actividades, mesas de trabajo sobre el tema de violencia, donde estamos reuniéndonos con las demás instituciones del Estado, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, el Poder Judicial, la DREC, que es la Dirección Regional de Educación, la Policía Nacional, donde justamente estamos haciendo una mejora en el flujograma de atención a los pacientes víctimas de violencia. Justamente en esas reuniones lo que buscamos es establecer un mejor formato para que la persona que ha sido víctima de violencia pueda recibir las atenciones en un primer momento. Claro, en ese caso la de acoso dentro de un bus. Exacto, ¿no? Y no solamente en lo que es el tema de intervención, sino también en lo que es la prevención. Como vuelvo a repetir, los establecimientos de salud cuentan con el personal capacitado para hacer actividades como preventivas relacionadas al tema de violencia, por ejemplo, ¿no? Y lo hacemos desde las instituciones educativas, ya que son edades muy tempranas, donde se puede de cierta manera prevenir ese tipo de actitudes. Y no solamente es la prevención, sino también es la parte del tratamiento, ¿no? Donde las personas también reciben una psicoterapia para que pueda enfrentar ese problema que ha tenido y pueda seguir con su vida sin ninguna dificultad, ¿no? Y me decía que es importante, sí, estos centros que tú recomiendas, los chalacos tomen en cuenta eso, que pueden asistir a estos centros de Por salud. supuesto. Y Jimmy, para un poco cerrar un poco el tema, ¿qué recomendación tú como psicólogo, ¿no?, estás en el campo, das para que como un usuario pueda sobrellevar esa rutina? Porque a veces, bueno, por el momento es difícil cambiarlo, porque ya pues no solo depende de nosotros, es muy complejo cambiar todo el sistema de transporte, ¿no?, urbano, ¿no? Y se está intentando hacer, ¿no?, a través del ATU u otras instituciones, pero cómo el pasajero, el usuario puede sobrellevar esa rutina diaria, ¿no?, de pérdida de horas, de tiempo y de lo que vive dentro. ¿Tú qué recomendaciones das? ¿Cómo sobrellevar? Bueno, en primer lugar yo lo que recomendaría sería, desde que uno amanece, empezar a tener pensamientos positivos. Si uno amanece y dice, me esperan 2 horas de viaje, eso ya empieza a desmotivar. Cuando podríamos utilizar esas horas capaz en algo más productivo, como por ejemplo, si es que es un estudiante, leer o repasar lo que le viene en la clase que va a tener, o simplemente escuchando música también, que es una de las técnicas de psicoterapia para lo que es la terapia de relajación, la musicoterapia, por ejemplo, ¿no? Podría ser una alternativa. Segundo, como sabemos de que tenemos que tomar el carro todos los días, capaz para evitar viajar en buses donde tenemos contacto con mucha gente, capaz de levantarse un poco más temprano, ¿no? Y tomarlo el carro un poco más vacío, por decirlo así, y así evitamos que uno genere cierta molestia. Tercero, si bien es cierto, el teléfono es muy importante,
pero tener más que todo, estar en una situación de alerta de lo que sucede a su alrededor, para que después no sufra las consecuencias. Cuarto, mucho va a depender de la actitud que uno tiene. La actitud hace referencia a las conductas que uno va a realizar de acuerdo a la persona con quien esté frente a él o a ella, ¿no? Entonces, la actitud va a depender de quién es, por decirlo así. Entonces, tenemos actitudes positivas, hace que una persona tenga un estado de ánimo más saludable. Tercero, es muy importante, que también lo hemos mencionado, muchas personas cuando van al trabajo no desayunan, por los estudiantes también. Una mala nutrición también hace que pueda influenciar en nuestro estado de ánimo. Entonces, lo que recomiendo es que también tomen su desayuno a sus horas, por ejemplo, y más que todo no tener un pensamiento negativo de que voy a perder 2 horas de mi vida o 4 horas de mi vida viajando, sino podemos ponerlo con pensamientos alternativos como que en qué puedo utilizar estas 4 horas de mi vida para poder llegar al trabajo o al estudio y de cierta manera tener un horario o un horario de trabajo más productivo. Pero mucho tiene que ver con los pensamientos que podamos tener. O sea, modificar los pensamientos por pensamientos más positivos. Y la recomendación está también, como le he mencionado, el que asistan también a una consejería psicológica. Y sí, todos los establecimientos de salud de la Iglesia Callao cuentan con un psicólogo donde puedes recibir lo que es consejería, orientación, o incluso también los psicólogos, previa coordinación, pueden hacer las visitas domiciliarias junto con la trabajadora social, ¿verdad? Perfecto. Importante las palabras de Jimmy Lisa González, coordinador de la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Mental y Cultura de Paz de la Dirección Regional de Salud del Callao, con respecto a cómo los usuarios debemos sobrellevar pues el transportarnos en una unidad, ¿no? Y bueno, llevas varias horas allí, puedes sobrellevarlo con diversas actividades o acciones o actitudes positivas, ¿no? También pues como tú te levantes, como pienses, te ayuda, ¿no? Te fortalece y te ayuda a sobrellevar la rutina diaria de pues circular o desplazarte en un transporte público. Bueno, esa es la información que nos ha brindado Jimmy para Tránsito Saludable, importante. No se olviden además de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, para poder obtener esa información, ¿no? Y compartirla, para todos vivir pues como termina tu actividad, ¿no? Como coordinador, en una cultura de paz. Creo que eso es lo más importante. Sí. Que vivamos en una cultura de paz, ¿no? Usuarios, conductores, cobradores, peatones, todos los que estamos involucrados en el tema del transporte. Eso es muy importante porque solo viviendo en una cultura de paz podemos tener un mejor mundo. Correcto. Eso es lo más importante. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Tránsito Saludable. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Tevial.